Olá, boa tarde a todas e a todos. Hoje iremos dar continuidade ao curso Cultura e Desenvolvimento. Caminhamos para a quarta aula do curso e eu sou Rafael Figueiredo, produtor do Observatório Tal Cultural. Como de costume, professor Alfonso Martinel seguirá comigo aqui coordenando a atividade. O professor Alfonso é diretor da Cátedra Unesco de Gestão e Políticas Culturais, coordenador do curso de especialização em Gestão e Políticas Culturais do Observatório. Para a aula de hoje, teremos a presença do professor Henrique Glockner. Ele é sociólogo mexicano, fala direto da cidade de Puebla, no México, e está ligado a redes e organizações internacionais, como a Comissão de Cultura da Cidade e Governos Locais Unidos, a CGLU, e tem trabalhado e desenvolvido trabalhos como efetivação da metodologia da Agenda 21 em âmbito local e regional. Professor Alfonso, eu passo a palavra para você e a gente pode seguir depois com os vídeos. Boa tarde. Buenas tardes. En otra sesión de este curso, en el día de hoy vamos a abordar con la participación de Enrique Glockner la visión local, la visión de las ciudades. La visión de las ciudades, sobre todo a partir de un movimiento importante a nivel internacional, que es los gobiernos locales y ciudades unidas, que han tenido un protagonismo muy importante en la lucha para la incorporación de los objetivos, de un objetivo cultural en los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, y que tienen un plan de trabajo muy concreto en ese sentido. Como les decía yo, la última sesión, para mí el desarrollo es local, es donde se materializa el desarrollo, es en las dinámicas locales. Y en el futuro, el papel de las ciudades va a ser muy importante. Enrique viene de una ciudad de Puebla, de una ciudad no capital, sino una ciudad, lo que en Europa llamamos ciudades medianas, ¿no? Ciudades medianas. Y creo que de estos lugares es donde se están implementando políticas muy interesantes, a veces muy diferentes de las grandes concentraciones urbanas. Pues bueno, vamos a escuchar a Enrique y luego, como siempre, habrá un turno de intervenciones a través del chat. Ustedes pueden plantear preguntas y también al final de la sesión compartiremos documentación que nos ha traído el profesor Enrique. Pues vamos a escucharle. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Glockner y los saludo desde México, en la ciudad de Puebla, para hablar hoy día de un elemento que nos parece fundamental y que durante mucho tiempo he estado trabajando. Esto es la relación que existe entre desarrollo sostenible y cultura, y cómo esta relación puede impactar o puede beneficiar a los habitantes de una ciudad, y cómo generar modelos de ciudad, y cómo podemos construir políticas culturales que incidan directamente en el desarrollo de los ciudadanos. Tal vez muchos de estos conceptos ya existen, pero a veces no se reconocen. Entonces el trabajo que yo hago es el poder identificar si existe ya alguna política cultural que está incidiendo en el ámbito del desarrollo, bueno, reconocerlo y darle el peso que esto merece. Bien, para poder iniciar esta charla voy a irme un poco en la historia para entender bien el concepto de desarrollo sostenible y cómo ha ido evolucionando a partir de los últimos años. El desarrollo sostenible es un concepto que nace o se empieza a trabajar con él a partir de 1972, de una cumbre que hubo sobre la necesidad que había de distinguir entre crecimiento y desarrollo y entender que no es lo mismo. En ese evento lo que se logró fue reconocer o hablar de un primer concepto de manera primaria en la que se incorporaran tres elementos fundamentales, que es el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito ambiental. Normalmente, cuando hablamos de sostenibilidad o sustentabilidad, todo el mundo lo asocia con medio ambiente. Eso de inicio es un error. ¿Por qué? Porque el medio ambiente no solamente tiene que ver con este concepto de sustentabilidad o sostenibilidad. De hecho, lo que buscamos es un equilibrio entre estos tres pilares o estas tres dimensiones. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando yo tomo como gobierno nacional una decisión, o gobierno nacional, intermedio o gobierno local, cuando tomo una decisión de carácter, por ejemplo, social, tengo que ver cómo esta impacta o esta política impacta en lo económico y en lo ambiental. Y así con las otras dos dimensiones, generando una relación equilibrada entre estas tres dimensiones. Posteriormente, las Naciones Unidas mandaron a hacer un documento, una investigación con muchos expertos, donde se estuviera buscando o se pudiera definir puntualmente este concepto y entender cómo podríamos implementar desde los países políticas de desarrollo que estén en beneficio o que contribuyan a este equilibrio y estas tres dimensiones. Así nace un documento en 1987 que se conoce como el Informe Brundtland. Este informe contiene diversas recomendaciones y acciones para los gobiernos de cuál debería ser su manera de actuar para no solamente promover el crecimiento económico y creer que ese crecimiento económico en sí es desarrollo, sino que debemos entender también que ese crecimiento no puede pasar por encima por el medio ambiente y por las políticas sociales. Para poder hablar sobre los resultados de este documento y para poder trabajar de manera directa con los gobiernos nacionales, se generó una reunión en Río de Janeiro en 1992 que se conoció como la Cumbre de la Tierra. Este encuentro lo que buscaba era eso precisamente, el poder poner una agenda en la cual se establecieran diversas acciones para los países en primer momento que pudieran trascender en el ámbito del desarrollo nacional y cómo este desarrollo pudiera permear las otras dos áreas o instancias de gobierno. De esta reunión surgieron dos documentos importantes. Un documento como a manera de declaratoria, que es la Carta de la Tierra, y un documento que se llama Programa o Agenda 21. ¿Por qué Programa o Agenda 21? Porque este documento plantea cuáles deben ser las acciones, alrededor de 2.500, que se tienen que tomar para llegar al siglo XXI, estamos hablando de 1992, de una manera adecuada, con qué políticas, con qué acciones, para que los gobiernos pudieran contribuir al desarrollo puntual de los territorios, sin solamente atender el crecimiento económico, sino también cuidando el medio ambiente y promoviendo políticas sociales que beneficiaran a todos los habitantes. Este documento de Programa o Agenda 21 es un documento de 40 capítulos que, como ya dije, contiene alrededor de 2.500 recomendaciones puntuales a los países. Es un documento amplio, muy extenso. Y en el capítulo 28 reconoce en los gobiernos locales como la instancia de gobierno que más incide sobre los ciudadanos. Entonces, aquí nace también una de las percepciones que durante muchos años hemos promovido de pensar globalmente y actuar localmente. ¿Cómo tomar acciones que favorezcan a los habitantes de un territorio, de una ciudad, y que contribuyan a un modelo de desarrollo más grande, más integral, más nacional y hasta más global? Hoy día, con lo que estamos viviendo en la pandemia del COVID-19, evidentemente se ha puesto de manifiesto que no hemos seguido adecuadamente los caminos ni esas recomendaciones y que más bien algunos errores hemos cometido en este tiempo. Bien, después de este documento y de esta reunión de 1992 nos dimos cuenta, o se dieron cuenta en la ONU, que había que generar algo más sintético y una agenda nueva que ayudara a materializar estas acciones puntualmente. Y surge en el año 2000 lo que se conoce como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos objetivos marcaban una pauta para que entre 2000 y 2015 se cumplieran una serie de acciones ya con metas y con indicadores muy puntuales, agrupados en 8 objetivos. Estos 8 objetivos lo que buscaban era contribuir a esta agenda de desarrollo y de alguna manera sistematizan todo el bagaje y todo lo que ya desde las 2.500 recomendaciones del programa o Agenda 21 se tuviera que promover. Se construye así estos objetivos y se establece una métrica para poder medir el alcance de estos y poder llegar al 2015, según esto, cumpliendo cabalmente con cada uno de estos 8 objetivos. Esta agenda tenía diversas dificultades. Una de ellas era el gran problema que existía para aterrizar todos estos 8 objetivos con sus metas e indicadores en los territorios de los gobiernos municipales o en el ámbito local. Eran metas que tenían una agenda más de carácter nacional,
más de carácter de los que le competía, acciones que le competían a los países, al Estado-nación, y no propiamente para los gobiernos locales. Esa primera dificultad, no solamente en cuanto a implementación, sino en cuanto a medición de cómo se van cumpliendo los objetivos. Otro problema es que era una agenda un poco general y en algunos casos limitada. Por ejemplo, lo que tenía que ver con medio ambiente era simplemente un objetivo que hablaba cuidar el planeta. Pues eso es un ámbito muy subjetivo y eso podía llevar a muchas acciones distintas sin hablar puntualmente de problemáticas que en ese momento ya estaban aquejando a nuestro planeta. Lamentablemente en 2015, cuando se revisa esta agenda, se ve que no se cumplió cabalmente con el cumplimiento de los 8 objetivos, sus metas y sus indicadores. ¿Qué fue lo que pasó? Por tener una agenda tan general y tener una agenda además con muchas dificultades para su implementación en cuanto al financiamiento de lo que tenían que cubrir los países, pues se vio limitada y tuvieron que ir discriminando algunas de las metas los países de acuerdo a sus necesidades y sus prioridades inmediatas. Entonces se cumplieron parcialmente. Esto dejó de manifiesto una enorme desigualdad, evidentemente, que sabemos y conocemos entre los distintos países del mundo y que no todos podían cubrir, financiar las acciones de esta agenda. Y la cooperación internacional ya para entonces empezaba a verse más disminuida o mermada y estábamos perdiendo, digamos, capacidad de acción frente a lo que ya era inminente, que debía ser una agenda para alcanzar por lo menos ciertos mínimos de desarrollo. Esta agenda, que podríamos llamarle la Agenda 2015 o los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cubría temas como educación, salud, salud de las mujeres embarazadas, salud de niños de menos de 5 años, curar cierto tipo de enfermedades como la malaria, el VIH-Sida, el cólera, en fin, manejaba de manera genérica estos aspectos. Previo a la reunión de 2015, donde se revista esta agenda, surgió un movimiento para incorporar a la cultura como uno de los objetivos que pudieran trascender la agenda post-2015. De esto hay muchos documentos que les voy a compartir. Bien, y les voy a hablar ahí, vamos a entrar entonces en cuál es el papel que juega la cultura. Voy a terminar esta primera parte de la charla, que hablamos de lo que es la agenda de desarrollo, para plantear un elemento importante, que tiene que ver con, a partir de 2015, qué va a pasar. Ahí surge, en septiembre de 2015 en Nueva York, surge un concepto o surge una nueva agenda que seguramente todos ustedes conocen. Esta nueva agenda es conocida como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y o la Agenda 2030. De esta agenda ya corrigió, digamos, algunas fallas o algunos defectos que tenía el primer modelo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se consideraron aspectos importantes para promover diversas acciones ya un poco más puntuales y un poco más medibles para ver cómo se van a alcanzar todos estos objetivos y sus propias 169 metas para lo que será el 2030. Por eso el nombre de Agenda 2030. ¿Qué es lo interesante de esta agenda? Que son 17 objetivos en los cuales, por ejemplo, se contempla uno específicamente sobre ciudades. Eso es importante porque como la ONU es una alianza de países, pues a veces difícilmente voltea a ver qué sucede en el ámbito local o qué pasa en los municipios. Todo lo que viene en la agenda de desarrollo de la ONU, bueno, se preocupa y está viendo cómo atender los problemas de los países, pero muchas veces no se reconocía, o hasta ese momento no se reconocía, a los territorios locales como un interlocutor válido y un lugar donde pudieran incidir de manera directa ciertas acciones y ciertas políticas. Me voy a regresar un poco de algo que había omitido al principio, en lo que fue la agenda o programa 21, y decíamos su capítulo 28, de cómo podían incidir en los gobiernos locales todas estas acciones. Surgieron lo que se conoció durante mucho tiempo como la Agenda Local 21. Esta Agenda Local 21 era cómo incorporar parte de estas 2.500 recomendaciones, cada gobierno local priorizando de acuerdo a sus problemáticas y necesidades, y cómo implementar planes de acción para alcanzar el desarrollo sostenible. Uno de los países que avanzó mucho en esto fue Alemania, quienes tenían un sinnúmero de municipios con agendas locales 21 perfectamente bien implementadas y con metas muy concretas. Me regreso a lo que entonces nos atañe ahora al hablar de la Agenda 2030. Decíamos que reconoce el objetivo 11, donde se habla de ciudades. Tiene otro objetivo que para mí es muy importante, que es el objetivo 16, que habla sobre paz y fortalecimiento de las instituciones,
Países como los nuestros, regiones como América Latina, muchas veces necesitamos tener mayor certeza jurídica e instituciones mucho más sólidas para poder implementar cualquier tipo de acción o de política de gobierno. Entonces, tener un objetivo específicamente que hablara sobre este tema ya implica de por sí cómo contribuir a una cultura de la paz y cómo fortalecer las instituciones o todo el bagaje legal que pudiera implicar toda esta toma de decisiones. Bien, por ejemplo, los temas ambientales ya se desagregan en algunos objetivos, como se habla de bosques, hay un objetivo para el agua, un objetivo para el mar, en fin, ya hay objetivos mucho más concretos que atienden necesidades mucho más puntuales. Estos objetivos, estos 17 objetivos, lamentablemente no incorporaron a la cultura de manera directa como uno de los 17 objetivos, pero por lo menos, y a partir de de impulsar por muchas organizaciones internacionales el que hubiera un objetivo de cultura, por lo menos se ubica en diversas metas de los propios objetivos. Por ejemplo, dentro del objetivo 11, que como ya dije, habla de ciudades, la meta número 4 habla sobre el patrimonio cultural y natural de los países. Eso ya, de los territorios. Eso ya es un avance porque por lo menos se visualiza a la ciudad como un elemento importante y a la cultura como un precursor del desarrollo. Así también lo podemos observar en otros objetivos y donde las metas puntuales establecen estrategias o sugieren estrategias para que la cultura sea un ámbito importante. Así pasa, por ejemplo, en el objetivo que habla de educación y así pasa en otros objetivos dentro de esta agenda de 17 temáticas diversas. Bien, hasta aquí un poco lo que ha sucedido en esta agenda del desarrollo y cuáles han sido los elementos primordiales para hablar de desarrollo sostenible o sustentable y cómo incorporar estos elementos en la agenda nacional y posteriormente ahora en las agendas de los gobiernos locales. Les voy a hablar del segundo componente que nos trae aquí a la charla de la que estamos hablando un poco para comentarles aquí qué papel juega la cultura en todo esto. Bien, yo contribuyo con una organización internacional de municipios que se llama Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que por sus siglas se le denomina como CGLU. Este organismo, de difícil recordatorio por las siglas, no es fácil recordar sus siglas, se ha dedicado desde 2004, cuando nació, a incorporar a las ciudades en la agenda de los países. Y ha sido una batalla constante que me parece que cada vez ha ido ganando mayor terreno. Hoy día, este organismo es interlocutor de organismos propios como la ONU, este organismo es interlocutor de otro tipo de reuniones, de congresos, de plenarias que se organizan para los países y participa con parte de esta agenda tanto mundial como regional como en las propias ciudades y los países que tienen una agenda de desarrollo. CGLU es la organización más grande que hay de gobiernos locales, incorpora no solamente gobiernos locales y municipios, sino también incorpora a organizaciones de municipios regionales. Por ejemplo, en América Latina, FLACMA es una organización regional para América Latina de gobiernos locales y es parte de lo que tiene que ver con la organización de CGLU. También incorpora a organismos nacionales de municipios. De estos hay varios, cada país tiene su propia federación de municipios. En México hay, de acuerdo a las filiaciones políticas, existen 3 organizaciones de municipios que son las más grandes y las principales. Bien, CGLU nace en mayo de 2004, acaba de cumplir 16 años y a los pocos días surgió en Barcelona. CGLU nace en París y en Barcelona a los pocos días surge un documento que después se incorpora a todo el movimiento internacional de municipios, que es la Agenda 21 de la Cultura. Este documento, que toma como referencia lo que se había hecho en 1992 de las Agendas Locales 21, y plantea cómo establecer o cómo mirar a la cultura como parte del desarrollo de las ciudades, cómo incorporar las políticas culturales como parte del desarrollo de las mismas ciudades. Este documento, que yo siempre he dicho es como una mirada, es como una manera de ver el desarrollo en las ciudades, ha sido primero pionero y precursor de incorporar a la cultura como parte del desarrollo. Posteriormente, en 2010, en la Ciudad de México, se hace un documento, que se conoce como la cultura como cuarto pilar del desarrollo.
Este documento es fundamental, es un documento político que arropa a CGLU y que materializa la acción de Agenda 21 de la Cultura para recomendar a los países y a las ciudades cómo incorporar a la cultura como cuarto pilar. ¿Qué significa esto? Habíamos dicho que el concepto de desarrollo sostenible se basaba en tener 3 pilares que fueran y el equilibrio entre ellos para tener este elemento de sustentabilidad o sostenibilidad. Pero los que estamos promoviendo desde hace algunos años la idea de que la cultura debe ser uno de los pilares del desarrollo, pensamos que esta mesa de 3 patas queda incompleta si no incorporamos a la cultura como el cuarto pilar. Y entonces estamos hablando de que lo que se busca es que se reconozca la cultura como cuarto pilar del desarrollo y entonces podamos mirar lo que sucede en el ámbito local y la influencia que hay o la relación que hay entre lo económico, lo social, lo ambiental y la cultura. Una relación directa entre estos 4 componentes o elementos y cómo ambos tienen que ser parte de un equilibrio. Pensando que esta mesa es la sostenibilidad o sustentabilidad, esta mesa debe de contar con 4 patas para que pueda sentirse sólida y estar firme. Si nada más tiene 3 patas, la mesa puede ser inestable y se puede caer. Esa sería, digamos, una analogía de lo que se busca al hablar de la cultura como cuarto pilar del desarrollo. A partir de este documento se han iniciado diversas acciones con otras organizaciones internacionales que fomentan que la cultura se reconozca, porque ya por sí lo es parte importante del desarrollo, pero que se reconozca esta importancia o el peso que tiene la cultura en todo esto. Bien, decíamos que previo a lo que fue la revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hubo una reunión en Nueva York y durante 2 años se desarrollaron diversas acciones regionales para debatir cuáles habían sido los avances y cuáles habían sido los impactos positivos de estos Objetivos de Desarrollo del Milenio, y en muchas de ellas se promulgó o se promovió que estuviera presente organismos de cultura, en este caso la Comisión de Cultura de CGLU, que es para quien yo colaboro, o con quien colaboro, y que se promoviera la cultura como cuarto pilar. Y que, como ya dije anteriormente, se incorporara un objetivo de desarrollo post-2015, en ese momento se hablaba de la Agenda post-2015, para poder tener y reconocer a la cultura como un elemento fundamental. Como ya dije, no se logró lamentablemente, pero a partir de ese momento se ha ido teniendo o se han ido construyendo diversas herramientas donde buscamos que la cultura se reconozca como un elemento fundamental del desarrollo, tanto de los países, pero principalmente de los territorios locales. ¿Cómo se ve esto o cómo podemos entender este precepto? Bien, en 2015 en Bilbao, en la primera cumbre de cultura, nació un documento mucho más ejecutivo que el primero, que se conoce como Cultura 21 Acciones. Este documento establece, a partir de 9 compromisos y la relación de la cultura con 9 componentes, una agenda de 100 acciones concretas que los gobiernos locales deben de observar para fomentar el desarrollo y para incorporar a la cultura como un elemento fundamental del desarrollo en las políticas culturales de los municipios y las ciudades. Bien, ¿en qué consiste? Decía yo que son 9 componentes, o 9 compromisos, perdón, y estos 9 compromisos son una relación directa entre cultura y educación, cultura y medio ambiente, cultura y lo que tiene que ver, por ejemplo, con el territorio, con la parte de la planeación territorial, lo que tiene que ver con cultura y economía, lo que se conoce también como economías creativas, pero más puntualmente en cuál es la contribución de la cultura al ámbito económico, cultura y gobernanza. En fin, son 9, decía yo, compromisos. El documento se los voy a proporcionar para que lo conozcan y que tengan claro cuáles son esos 9 compromisos de la cultura con sus respectivas elementos y cómo esto puede ir construyendo, o se puede ir construyendo una agenda de desarrollo donde el protagonista sea la cultura, impulsando diversos ámbitos o diversas áreas. ¿Cómo funciona entonces este documento? Es muy sencillo. Se hace un compromiso por parte de la ciudad. Ellos dicen y manifiestan su deseo para que se pueda incorporar a este mecanismo y a este modelo, esta como pequeña evaluación, no es total, pero bueno, por lo menos reconocimiento. Y a partir de este documento de Agenda 21 Acciones, se van revisando cada una de estas 100 acciones y se van puntualizando, se van evaluando en una métrica que va del 1 al 9,
para poder conocer qué tanto avance hay, o qué tanto se necesita trabajar, o qué tanto tal vez es nula alguna cuestión. Por ejemplo, los derechos culturales, que en lo que estamos viviendo actualmente va a ser un elemento pero muy importante, trascendental, en lo que va a venir después del COVID-19. De hecho, se está trabajando una Carta de Roma donde se va a reconocer los derechos culturales como un elemento fundamental de lo que tenemos que vivir o entender como planeta, como especie humana. Tenemos que empezar a reconstruir en nuestras propias sociedades. Este elemento también es como muy novedoso. Hubo recientemente, el viernes pasado, una reunión en la que diversos expertos estuvieron debatiendo y compartiendo sus experiencias en diversas capitales del mundo. Pero también hay que visualizar este ámbito de capitales, pero también llevarlo a ciudades pequeñas, que también es muy importante cómo podemos aterrizar todos estos conceptos en todos los distintos territorios, sean urbanos o sean rurales. ¿Por qué? Porque la cultura aquí se ve desde dos perspectivas importantes. La cultura como la producción artístico-cultural y las expresiones artísticas, manifestaciones de grupos sociales dentro de una sociedad, dentro de un grupo humano, y también la cultura como la experiencia y el aprendizaje que generación tras generación vamos transmitiendo de diversas formas. Y se manifiesta en la ropa, en la comida, en el lenguaje, en los usos y costumbres tradicionales de cualquier grupo social. Estos dos componentes son los que se visualizan o se vislumbran en este modelo de la cultura como cuarto pilar del desarrollo e impulsamos o se impulsa para poder ejecutar puntualmente a partir de estas 100 acciones en el territorio. Ejemplos de lo que se conoce como las ciudades piloto, que así se les ha llamado, un programa de ciudades piloto de quienes incorporan la cultura como cuarto pilar del desarrollo. Está Santa Fe, Argentina, que es una ciudad que acaba de terminar su programa el año pasado y que con todo este asunto, primero su tema económico y ahora con los problemas que estamos viviendo de la pandemia, bueno, no han podido cerrar el programa, pero están avanzando. También Córdoba, Argentina, tiene un programa de ciudad piloto y en ambos se han reconocido diversas cuestiones que son parte importante del desarrollo de cada territorio. Por ejemplo, Santa Fe, el tema de la gastronomía y la música. La música juega un papel muy importante en la vida cotidiana de los santafesinos. Es algo muy interesante que ellos han ido descubriendo y han visto como un elemento de identidad y una fortaleza que debe de promover, no solamente impulsar situaciones económicas, sino también elementos de cohesión social al generar escuelas de música para niños. Hay un festival que se llama Trombonanza, que traen a los mejores trombonistas del mundo a tocar y ellos les dan clases a niños pequeños. Imagínense a trombonistas de Nueva York, de los mejores del mundo, o personas que participan en filarmónicas a nivel internacional, que le pueden dar durante 2 días talleres a niños pequeños en las escuelas como parte de sus cursos regulares. Y así se han ido reconociendo acciones. Hay un movimiento muy importante de danza, de manifestación escénica, que también ha ido tomando cierta relevancia y que Santa Fe ha sido un lugar importante. Tienen el elemento de ciudad creativa del diseño y también han promovido mucho actividades donde los propios artesanos y artistas locales tienen un espacio específico a final de año para promover todos sus productos. Bien, Córdoba está en una etapa un poco más inicial, se acaba de hacer el autodiagnóstico y estamos ahorita terminando el plan de trabajo que tendría como finalidad el establecer cuáles serían esas métricas o esas metas que se deben de alcanzar en un periodo de alrededor de 24 meses, que es lo que dura el programa de ciudades piloto. Otras ciudades que han participado, Lisboa, Buenos Aires, Bogotá, que tienen ahí también su métrica y tienen sus radares, se llama la gráfica que se genera a partir de la medición de las 100 acciones, y Ciudad de México también ha participado muy importante, tiene un premio que ahorita en mayo se va a elegir a la ciudad y a la personalidad que gane el premio Ciudad de México, que se hace cada 2 años. También les voy a pasar información de estos elementos. Bien, otra ciudad que ha participado y que ha tenido bastante relevancia en sus aportaciones al modelo o a esta visión de la cultura como pilar del desarrollo, Cuenca, Ecuador, que tiene todo un programa de museos, que tiene todo un programa de arte urbano y que ha generado a partir de estas acciones, han podido impactar ámbitos, decía yo también, como lo que es la cohesión social, contribuir a la cultura de la paz, darle empleo a los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces,
han sido acciones que han promovido y que han generado un impacto positivo en estos territorios. Bien, pues un poco recapitulando la charla que el día de hoy estamos aquí sosteniendo de manera virtual. Hubiera sido un placer haber estado juntos, pero bueno, dadas las circunstancias nos toca charlar de esta manera. Bien, pues existe entonces esta relación que ya mencioné y que me interesaba mucho, siempre que hablo de esto me interesa separar con dos espacios distintos. Entender por un lado qué es el desarrollo sostenible o cómo se ha visualizado el desarrollo sostenible en los últimos años, y por el otro cómo la cultura puede contribuir de manera puntual al cumplimiento de estos objetivos y al cumplimiento de lo que tiene que ver una agenda de desarrollo. Lo último que les quiero comentar está relacionado con cómo la cultura está contribuyendo, iba yo a decir, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. A la ONU le importan dos cosas puntualmente sobre la Agenda 2030. Primero, cada acción de gobierno le interesa mucho a la ONU saber cómo contribuye con el cumplimiento de las metas y de los objetivos de desarrollo, primero que nada. Y segundo, cómo localizar en los territorios o en los diversos territorios estas acciones para poder construir e ir viendo el equilibrio que se va guardando en todo el mundo a partir de acciones nacionales, de gobiernos intermedios y de gobiernos locales. Hay toda una agenda ahí que se ha construido en los últimos años de establecer a partir de buenas prácticas cuál es la contribución de la cultura y sus buenas prácticas al cumplimiento de algunos de los objetivos y cómo podemos localizar esos objetivos en un plano territorial, en un plano geoespacial. Ese es uno de los documentos también muy importantes que se ha generado en la Comisión de Cultura de CGLU y que contribuye a esta visión de cultura y desarrollo. Y por último, bueno, pues dada la circunstancia que estamos viviendo ahora y que nos tomó, pues hay quienes decimos que un poco de sorpresa, hay quien dice que no con tanta sorpresa, el que tengamos que estar ahora encerrados por un enemigo invisible que es este COVID-19 y que nos ha llevado a pensar y a reflexionar qué hemos hecho como especie humana y qué es lo que tendríamos que hacer ahora que pues esperemos salir pronto de esta situación y que de entrada, bueno, hay como actores que ven optimista la situación y hay quienes lo ven de una manera mucho más pesimista. Lo que es cierto es que lo que estamos viviendo ahora está impactando todos los ámbitos de la vida cotidiana de los seres humanos y tenemos que ver cómo la cultura, y ese es el compromiso que debemos de tener nosotros como quienes trabajamos desde diversas trincheras en la gestión cultural, desde la perspectiva artística, como gestores promoviendo actividades culturales, en fin, desde todas las trincheras que podamos tener. Tenemos que ver cómo la cultura va a jugar un papel importante en lo que sería esta nueva agenda que se tiene que crear y construir de desarrollo. Se va a cuestionar todo lo que se ha dicho previamente, y nos va a permitir ahora tener una visión nueva de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los habitantes. Me parece que es crucial pensar que el hombre debe ser el centro de la toma de decisiones. Esto que digo podría ser algo regular o cualquiera diría pues, que eso es obvio, pero no ha sido obvio hasta ahorita. Y el hombre y su entorno, porque no solamente podemos pensar en el hombre, sino en lo que nos rodea como medio ambiente y como lugar, como hábitat en el que nosotros nos vamos desarrollando. Se está desarrollando esta agenda de cultura post-COVID-19 que plantea, o estamos empezando a plantear, cuál debe ser el papel y el rol que juegue la cultura en toda esta reconstrucción, por llamarlo de alguna manera, desde diversos puntos de vista. Ahí los invito a que ustedes también puedan ir pensando y cómo vamos a construir nuevas formas de comunicación, nuevas formas de construcción social de lo que vamos a enfrentar una vez que termine todo este encierro y una vez que tengamos la posibilidad de salir a la calle a hacer nuestra vida cotidiana. A mí no me gusta hablar de normal, porque lo normal, para quienes somos sociólogos, lo normal no existe, pero sí pensar en cómo vamos a hacer para que la cultura sea un protagonista importante en todo este elemento. Yo no veo que siquiera lo económico pueda ser algo que nos salve, digamos, de todo esto. Yo creo que aquí, sin duda, la cultura tiene que ser un primer componente y tiene que ir por delante en esta recuperación de lo que como sociedad y como especie humana tenemos que replantear
hacia dónde queremos ir y qué es lo que tenemos que hacer después de esto. Habemos quienes creemos que si después de esto no tenemos una mirada distinta o no aprendemos una lección importante de todo lo que estamos viviendo y todo lo que está pasando, entonces no sabemos qué tiene que pasar. Decía yo que en este tema, de esta manera, la cultura debe de ser un protagonista y tiene que ir en avanzada para poder intentar ofrecer alternativas. Por ejemplo, uno de los temas que a mí más me están preocupando en las ciudades es en los ciudadanos, y que permea el quehacer cotidiano de las ciudades en todo el país, es el tema del miedo. Posiblemente de esta pandemia o de esta experiencia económicamente nos recuperemos en, no sé, en 2, 3 años, 5, no sé, cada país tendrá sus propias alternativas para irse recuperando en lo económico, la parte social se tendrá que ir recomponiendo, tomar distintas decisiones, pero lo que sin duda va a generar un impacto que nos va a dejar huella es la parte emocional. El miedo que se ha generado a partir de todo este tema me parece que es un asunto que tenemos que atender desde diversas trincheras, y yo creo que aquí la cultura es donde juega el papel importante. Para mí el tema de la cultura puede o es la alternativa para que todo esto que nos va a quedar de miedo, el miedo por salir a la calle, el miedo por ver a la otra persona, el miedo de abrazar a una persona, de besar, el miedo de sentir que todos son enemigos o todos son que nos pueden contaminar, el miedo que tenemos hasta de nosotros mismos a lavarnos las manos, ponernos gel permanentemente, no querer tocar nada, ese miedo que nos está atravesando, yo creo que como individuos, y que se va a reflejar en las sociedades de una manera colectiva con un impacto mucho mayor, creo que debe ser un elemento que debe ser atendido por la cultura y debe ser un elemento que debemos de visualizar cómo vamos a solucionarlo desde nuestras propias trincheras y nuestro propio trabajo y nuestro quehacer. Pues muy bien, hasta aquí un poco la charla, que como dije tiene estos dos componentes iniciales de la agenda de desarrollo, la cultura como elemento que se incorpora a toda esta agenda, y lo que estamos viviendo actualmente es un apéndice del cual no sabemos todavía qué va a pasar. Todavía estamos en medio de lo que se conocería como el ojo del huracán. No sabemos qué es lo que nos espera, pero sin duda, sí, decía yo, tenemos que hacer algo para que esto sea distinto, y repito, la cultura tendría que ser nuestro bastión y nuestra bandera. Este último elemento que incorporo a la charla, que seguramente si nos hubiéramos visto hace algunas semanas por allá, no hubiera sido necesario hablar de esto, ni siquiera hubiera sido un tema que nos hubiera ocupado o preocupado, pero que ahorita sí es fundamental al hablar de todo este tema de desarrollo y cultura y ciudades. Muy bien, pues les agradezco muchísimo su tiempo. Les voy a dejar ligas de internet, las páginas que pueden visitar para consultar mucha de la información que les he mencionado en esta charla, y también documentos que son la base de todo lo que he dicho, para que ustedes tengan acceso a ellos y que si quieren documentarse un poco más puedan tenerlo a la mano. También voy a mandar una presentación de este tipo de charlas que tengo permanentemente en diversos espacios y que tengo la oportunidad de compartir con compañeros y compañeras de diversos lugares y ciudades, sobre todo de América Latina. Les agradezco muchísimo su tiempo, su escucha, y estoy para lo que se ofrezca. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu intensa intervención. Como han podido observar ustedes, las ciudades proponen un trabajo muy concreto, han trabajado con objetivos muy específicos y con acciones muy directas. En ese sentido, creo que son las instituciones que están aportando más a la Agenda 2030, y creo que es importante reconocerlo. Por lo tanto, para abrir un poco el debate, quería preguntar a Enrique si él cree, supongo que sí, que las ciudades han de liderar la aplicación de la Agenda 2030, de los ODS en la cultura, porque sin las ciudades los estados no son capaces de concretar estas acciones, estas intervenciones que inciden en el desarrollo. ¿Qué te parece, Enrique? ¿Cuál es el papel de las ciudades? Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Sí, Alfonso, buenas tardes. Yo creo, como bien lo dices, que es el espacio, el territorio de las ciudades donde se materializan muchas de estas acciones que representan los objetivos de desarrollo y lo que por ellos o detrás de ellos debe de trabajarse. Sin duda, los objetivos de desarrollo tienen aplicación nacional en algunos casos, en algunos temas, tiene aplicación en el ámbito subnacional o regional, pero en particular lo que tiene que ver con la cultura y con lo que tiene que ver con la gestión cultural, en particular, son elementos y temas que se tienen que abordar desde la problemática local. Un ejemplo muy puntual podría ser, por ejemplo, todo lo relacionado con el patrimonio de las ciudades, la gestión del patrimonio, tanto material como inmaterial, como el patrimonio natural de las ciudades, es un componente que está contemplado en el objetivo 11, en el cuarto ámbito temático que tiene el objetivo 11, y este es uno de los temas que están directamente relacionados con la cultura y con cómo las personas y las ciudades deben de procurar, en este caso, lo que puedan tener como parte de su inventario o de su historia. Entonces, aquí la ciudad juega, por ejemplo, un papel muy importante. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. A ver, Rafael, las preguntas de los alumnos. Sim, professor. Estamos levantando algumas perguntas aqui que estão chegando. Boa tarde, professor Henrique. Vou fazer as perguntas em português, vou falar pausadamente para que você possa me entender bem. Ok. E a primeira rodada de perguntas é sobre o tema mapeamento cultural. A pergunta do Guilherme, daqui de São Paulo, é a seguinte: o senhor sugere ferramentas ou exemplos de políticas essenciais de mapeamento cultural para estruturar a construção de planos para o desenvolvimento da cultura local? Ok. E Bueno. só mais uma pergunta, professor. Aí eu encaminho duas para o bloco e a gente segue por blocos temáticos, tudo bem? Tudo bem. A segunda, da Solange, aqui de São Paulo também, ela pergunta o seguinte: temos acompanhado mudanças no conceito de cidade. Como construir metodologias de estudos culturais em ações territoriais e realidades tão particulares presentes nas diversas realidades urbanas? Bien. Con lo que tiene que ver con, entiendo que decías equipamientos culturales o espacios públicos, pero llamaste mapeos culturales, perdón. Mapeamento. Mapeamiento. ¿Podrías describirme el mapeamiento o en español la palabra? ¿Tú la conoces? ¿Qué sería? Como el... Mapas culturales. Mapas culturales, pero sí. En cuanto a la diversidad cultural o en cuanto a lo que sería el espacio físico, a los espacios públicos, ¿a qué nos referiríamos sí. Básicamente? Al espacio público. Al espacio público, ¿verdad? Bien. Sí. Ejemplos de espacios públicos en cuanto a la cultura, hay diversos ejemplos de lo que se ha trabajado en muchas ciudades y en particular con la Agenda 21 de la Cultura. Por ejemplo, voy a poner lo que se desarrolló en Bogotá, que es una de las experiencias que más me han gustado, que he conocido, que tiene que ver con primeras infancias, y es una intervención que se hace con 300 artistas en distintos espacios públicos que van eligiendo para poder dar talleres a niños de 0 a 3 años. Y también a los que cuidan a los niños para aprender a apreciar la cultura. No para que aprendan a dibujar o para que aprendan música, como en muchos lugares también es muy común este tipo de prácticas, sino para que los niños aprendan a apreciar
elementos fundamentales de expresiones artísticas, tales como colores, sonidos, el entender el espacio. El espacio público es uno de las principales herramientas que tenemos en la cultura para poder primero manifestar lo que se conoce como los derechos culturales. Me parece que el espacio público es y debe ser el lugar donde se materialice las mejores expresiones de lo que podemos nosotros como ciudadanos aspirar para poder conocer la cultura y poder tener acceso a ella. Entonces, podríamos decir, claro que es importante a la hora de planear una ciudad, contemplar el espacio público y distribuirlo de manera adecuada y que las personas tengan acceso a ese espacio público. Porque si podemos tener equipamientos culturales que sean parte de lo que una ciudad ofrece a los ciudadanos, pero no ofrecer el acceso a estos espacios. Entonces, me parece que atravesando un poco y sumando en la respuesta varias ideas sería lo que son los espacios públicos o el mapeo cultural es fundamental para la ciudad, el planear ciudades urbanamente con estos espacios y donde podamos expresarnos los habitantes, quienes vivimos en la ciudad, podamos también expresar o conocer en esos espacios públicos distintas manifestaciones y que llegue a todos los habitantes de la ciudad o al mayor número de habitantes. En cuanto a las metodologías, bueno, pues de lo que se hace mucho hincapié en particular en la Agenda 21 de la Cultura es que esta es una plataforma en la cual solamente se identifican algunas cuestiones comunes, pero es una herramienta que se puede amoldar o se puede adaptar a las necesidades de cada ciudad. Es una, digamos, de las virtudes de esta herramienta de Cultura 21 Acciones que nos permite el poder adaptar a las necesidades de cada lugar. Hay muchos estudios también, por ejemplo, de consumo cultural, que es una herramienta y es una metodología que también se utiliza para conocer cuáles son las preferencias de los habitantes sobre cierto tipo de preferencias que puedan tener sobre tal o cual manifestación artística, qué tanto han asistido al teatro, qué tanto han asistido o con qué frecuencia asisten al cine, etcétera. Pero son metodologías como más genéricas que nos dan un mapa amplio, pero para poder planear de manera puntual debe de haber como identificar esas variables y constantes. La Agenda 21 Acciones o la Agenda 21 de la Cultura tiene definidas esas constantes que tiene que tener toda ciudad como mínimo y a partir de ahí el rango hacia cómo puede la ciudad crecer o puede desarrollar sus propias políticas culturales, pues es un horizonte mucho más amplio. Ahí también es una herramienta de 100 acciones de la que hablamos, que he puesto a disposición de los alumnos para que la conozcan, que está en la propia página de la Comisión de Cultura, y lo que hemos hecho en algunos casos, por ejemplo, es adaptar y reducir esas 100 acciones a ámbitos más específicos, puede ser hasta ámbitos de la sociedad civil, y reducirlo para evaluar o tomar como referencia 20 o 30 de esas acciones. No necesariamente se tienen que utilizar las 100. Para la ciudad sí, pero se puede hacer una selección como una base de ese conglomerado y poder seleccionar el número que ustedes consideren que puede tener significado en su quehacer, ya sea como gestores, ya sea desde una ciudad, podría ser desde un teatro o un equipamiento cultural, etcétera. Sí, sí. Espero haber respondido y si no, pues puedo ampliar o puedo dirigir la respuesta a otro horizonte que tal vez no quedó claro. Sim, não, acredito que tenha contemplado sim, professor. A segunda rodada de perguntas aqui
sobre os temas projetos e políticas públicas para as cidades. A primeira pergunta, eu vou encaminhar novamente nesse sistema de blocos de perguntas, eu vou enviar 3 perguntas dessa vez. A primeira é sobre o tema projeto Cidades Piloto. Perguntam o seguinte: o projeto Cidades Piloto já foi encerrado? Quais seriam os seus desdobramentos se ainda não foi concluído e como as cidades se inscrevem para ser parte dele? A segunda pergunta seria no seguinte sentido: professor, como podemos mensurar a cultura em dados quantitativos e como podemos partir para que a cultura realmente seja entendida de forma integrada a outras políticas de cidade? Tem alguns exemplos bem-sucedidos? E, por fim, a seguinte pergunta, tendo em vista o desmanche do campo cultural no Brasil, de que modo esses documentos citados por você no vídeo poderiam nos auxiliar na configuração do nosso território? A ver, un favor, Rafael. La última pregunta, ¿me la puedes volver a hacer? Claro. Tendo em vista, acho que eu vou trocar a palavra aqui para ver se fica mais fácil. Tendo em vista o desmonte do campo cultural no Brasil, de que modo os documentos citados no vídeo poderiam nos auxiliar na configuração do território? Ok. Bien. En cuanto al proyecto de Ciudades Piloto, es un programa abierto que, como mencioné, debía haber mencionado en el video, inició en 2015, que nació la herramienta de Cultura 21 Acciones, se materializó ya con más profundidad en 2016, lo que implica que lleva 4 años ampliándose a distintos horizontes y tiene, digamos, 2 modalidades. Lo que sería el programa completo, que son de 24 a 28 meses, y o solamente hacer el diagnóstico, el radar, que se implementaría solamente en unos 4 o 5 meses. ¿Qué se tiene que hacer para inscribirse? Simplemente entrar a la página de Cultura 21 Acciones o de Agenda 21 de la Cultura, de la Comisión de Cultura de CGLU, y ahí viene el programa como tal, y viene el documento que permite inscribirse al programa con el correo electrónico. Les puedo también facilitar este documento para que lo tengan y puedan revisar cuáles son los requisitos de una ciudad que se quiere incorporar al programa de Ciudades Piloto. Ese Professor, sería en cuanto a lo que es... Sí. Travou um pouco aqui para mim o seu áudio, mas pelo que eu entendi, o programa continua na ativa, correto? Sí. El programa está activo. Supongo que, bueno, no hemos dialogado con estas nuevas realidades porque el programa incluye la visita de un experto que acompaña a la ciudad, que es el rol que yo juego en algunas ciudades de Sudamérica, pero bueno, pues ahora con esta dificultad de movilidad, desconozco qué horizonte vaya a tomar, pero bueno, eso pronto se tendrá que definir, pero como tal la inscripción al programa y la aplicación de la herramienta se puede hacer también a distancia, tampoco le vería ninguna problemática. Es un taller y ahora que hemos todos descubierto la utilidad práctica y hasta masiva de estas herramientas, donde pueden participar 200 personas sin problema en una conferencia, pues bueno, se podría adaptar. Pero el programa está abierto y, repito, implica el acompañamiento, el diagnóstico y la elaboración del plan de acción, que esa es, digamos, la parte medular. Si solamente se quiere hacer el diagnóstico, el programa dura 4 meses y se entrega lo que se conoce como radar. Mandaría yo, para que los alumnos conozcan, el radar de una ciudad y los requisitos del programa de Ciudades Piloto. En cuanto a la segunda pregunta, precisamente
Ese es el debate y el dilema constante. O sea, esa pregunta no se responde, sino se acciona, se actúa. Me parece que ese sería como lo deseable, el que la cultura se pueda visualizar en las otras esferas de las políticas de gobierno o de las políticas públicas de las ciudades. Esa es la lucha que hemos, quienes apoyamos o trabajamos en este programa, precisamente el de permanentemente hacer que la cultura se traslade a los otros horizontes o a los otros tres pilares del desarrollo, que es lo social, lo ambiental y lo económico. Voy a poner un ejemplo que en América Latina ha tenido mucho revuelo en los últimos años, que es la famosa economía naranja, que es el reconocimiento del ámbito o del peso de la cultura en el ámbito económico. Hay debates si esta forma de medir el impacto de la cultura es el adecuado o no, pero más allá del debate de si es o no la manera ideal para medir el impacto, me parece que lo importante es que se reconozca la cultura y su peso en el ámbito económico, por ejemplo. Se habla de hacer un PIB naranja, un Producto Interno Bruto, que reconozca, por ejemplo, la hechura de artesanías o en qué medida el turismo cultural no solamente es un turismo de playa, por ejemplo, y cuál es el peso del turismo cultural en lo que ingresa en un país. Y como sabemos, ahora habría que replantear todos estos modelos. Y la última pregunta, espero haber entendido un poco, si no, la seguimos desarrollando, la tercera, en cuanto a cómo hacer, entendería yo, un modelo que contemple las diversas horizontes de la cultura, ¿podría ser? Deixa eu retomar aqui, professor. Na verdade, essa terceira pergunta é mais no seguinte sentido. Como os documentos citados no vídeo poderiam auxiliar na configuração do nosso território. Aí a pergunta da Josiane aqui de Brasília, ela fala especificamente do Brasil, mas tendo em vista as dificuldades que o campo cultural enfrenta politicamente. Bueno, la primera dificultad que enfrenta la cultura siempre es la reducción de presupuestos y la limitación del presupuesto. En cuanto a, yo creo que ese es un problema no solamente en las ciudades, sino también es un problema en el ámbito nacional y en el ámbito regional. Que al no reconocer el peso de la cultura en las diversas acciones sociales, como reconstrucción del tejido social, como elemento de la economía, como potencializador de hacer conciencia sobre los problemas del medio ambiente, por ejemplo, la cultura siempre queda, desde mi perspectiva, en muchas ocasiones, como un terreno o en un ámbito para divertirnos y entretenernos y nada más, y no valorarla ni reconocerla en otro sentido. Siempre lo primero que se recorta cuando hay una crisis es el presupuesto de cultura. Siempre es de lo primero que los gobiernos deciden, no lo consideran sustantivo. Ahora, los documentos, ¿cómo pueden cómo pueden jugar un papel o un rol? Bueno, decíamos e hice hincapié en el tema, por ejemplo, de los derechos culturales, que es una de las posturas. Ahora viene la Carta de Roma, que es un documento muy nuevo, que se acaba de publicar hace unos pocos días, y que es el resultado del trabajo de muchos expertos que en las últimas semanas hemos estado dialogando sobre el papel de la cultura y los derechos culturales frente a la situación que estamos viviendo. Primero, me parece que algo importante es difundir estos documentos. Lo primero que hay que hacer, y una de las cosas que reconozco de la Comisión de Cultura de CGLU,
es que todo lo que se ha construido durante estos años se ha puesto a disposición del público y cualquier persona tiene acceso a estos documentos hoy día. Y entonces, pues eso, difundir los documentos, hacer como una especie de grupos de diálogo, de discusión sobre como ciudad, como ciudadanos, qué podemos hacer con el tema que decidamos elegir. Ponía yo el ejemplo de los derechos culturales, pero hay otros muchos horizontes como se puede abordar, y de ahí, bueno, exigir o pedir en las ciudades, por ejemplo, que un planeamiento de desarrollo urbano contemple a la cultura como parte de, por ejemplo, de un plan de movilidad, y no solamente la cuestión técnica, sino también algunas herramientas o algunos componentes culturales, como pues se hacía anteriormente cuando ponían una fuente o ponían en una ciudad, la adornaban con esculturas, bueno, se estaba reconociendo el peso y se estaba embelleciendo la ciudad. Hoy día pareciera que importa tener avenidas grandes para autos y no importa tanto que esto tenga un peso artístico, por ejemplo, en cuanto a la escultura, pero podríamos llevarlo a lo que decíamos de espacios públicos, danza, teatro callejero, música, etcétera. O sea, ¿cómo podemos construir espacios para que los ciudadanos accedan a la cultura? Sim, sim. Acho que eu vou incluir o professor Alfonso um pouco nesse debate e perguntar para ele quais seriam na opinião dele, as ferramentas que ele acredita que são viáveis para a implementação de políticas nesse sentido. Bien, como ha dicho Enrique, el mapeamiento nos da mucha información, ¿no? Y una información importante es detectar cuál es la vida cultural de la ciudad, del ámbito local, ¿no? Cuáles son los activos que tiene la ciudad y que tiene el territorio, ¿no? Porque el desarrollo no se hace de forma descendente solamente, desde la institución a la ciudadanía, sino es aprovechar todo el potencial que hay en la ciudadanía para generar desarrollo. Y la política lo que ayuda a que este potencial encuentre espacios para realizar sus objetivos, ¿no? Por esta razón es importante el mapeamiento para saber quién es quién actúa y dónde actúa, y sobre todo, y dónde no hay acción cultural, que es donde a veces se tiene que intervenir para compensar y repartir los recursos existentes. Por lo tanto, una estrategia es identificar los activos, poner en valor esos activos y sobre todo creer que la vida cultural sigue a pesar de la situación política, ¿no? Estamos viviendo en un momento muy, muy difícil. Ustedes en Brasil están viviendo un momento también muy difícil porque hay una confluencia de una crisis global y una crisis nacional de modelo y de unos políticos como estamos viendo en Estados Unidos, como estamos viendo en Hong Kong. En muchos lugares están dando confluencia de conflictos, ¿no? Pero tengan ustedes la esperanza de que la vida cultural sigue a pesar de todo esto. Los ciudadanos siguen con su vida cultural. Lo que no encuentran es la institucionalidad que necesitarían para realizar todos sus proyectos. Y encuentran una institución cultural, unas políticas culturales hoy en día sin recursos y sin voluntad política, ¿no? Y esto es un tema importante. Creo que es interesante también de lo que dice Enrique de las ciudades. Cuando él habla de ciudades piloto, lo que está diciendo es, para crear desarrollo hemos de experimentar formas. No hay un modelo. No hay un modelo. Cada ciudad tiene que buscar su propio modelo. Pero el otro día Marta Porto hablaba de la innovación.
innovación, experimentación, de generar espacios donde se pueda probar y poner en marcha formas de organizar la cultura diferentes de las que han sido toda la vida. Buscar nuevos caminos, buscar nuevos agentes culturales, buscar nuevas perspectivas. Para eso es necesario que experimentar. Otra manera es decir, convertir la ciudad en un gran laboratorio cultural, un gran laboratorio, un lugar donde la gente que tenga algo que investigar y que explorar encuentre en la ciudad un espacio para probar sus cosas. Y esto es un dinamismo que tiene un gran impacto en el desarrollo. Luego le pueden llamar ciudades creativas, le pueden llamar lo que sea, pero lo más importante es crear las ciudades como un gran laboratorio donde los que tengan iniciativas y cosas que decir en la cultura puedan actuar. Y creo que esto, los activos, toda ciudad tiene unos activos, la vida cultural y experimentación. Y sobre todo, articular dinámicas ascendentes desde abajo y dinámicas descendentes desde la institucionalidad. Yo creo que por aquí son las herramientas que de una forma o de otra están utilizando las buenas prácticas. Esto que decía las ciudades piloto, que es una manera de que las ciudades se comparen con otras. Se comparen con otras y vean sus diferencias. Y en la comparación hay una herramienta importante de generación de conocimiento y de nuevas prácticas para la gestión cultural. Sim, sem dúvidas, professor. Bom, vou encaminhar então aqui mais uma rodada de perguntas a respeito dos desafios para a implementação da cultura nas realidades locais, mantendo um pouco do tema das dificuldades no âmbito local. A Carolina, de Camaçari, enviou a seguinte pergunta. Para as gestões locais, principalmente das cidades de menor porte e de países em desenvolvimento, esta realidade das agendas de sustentabilidade aparentemente não é alcançada. Ela fala para a gente que ela reside numa cidade de região metropolitana e que trabalhou na prefeitura local por muitos anos, e que, infelizmente, não é um referencial para as políticas, no caso, as agendas de sustentabilidade. E ela pergunta o seguinte: na sua opinião, quais as dificuldades e soluções para que esse fluxo de informações e referenciais cheguem concretamente às cidades, especialmente às menores? E mais uma pergunta aqui no caso da Lúcia, de Salvador. Ela pergunta o seguinte: que tipo de dados ou informações serão necessários para que os diversos gestores possam ver a cultura como fundamental para que as cidades voltem a certa normalidade após a pandemia e possam realizar investimentos na cultura? Ok. Yo voy a poner un ejemplo. Aquí en México trabajé con una ciudad pequeña en el programa de ciudades piloto, una ciudad que tenía alrededor de 60,000 habitantes aproximadamente, y donde su configuración territorial en gran medida era rural. Tenía grandes, está en la Sierra Norte del estado, de la región donde vivo, que es Puebla, y en la Sierra Norte es una zona montañosa, más o menos a unos 2,500 metros de altura sobre el nivel del mar, y con mucho bosque. Al mismo tiempo, estaba yo aplicando la herramienta en Santa Fe, Argentina, que es una ciudad que tiene un litoral importante de ríos, está muy cercano a una red de ríos importantes. Y también apoyaba a una compañera que es buena amiga también de Alfonso, Lucina Jiménez, que estaba trabajando en Ciudad de México, el programa de ciudades piloto. Y lo pongo como 3 ejemplos. Evidentemente, un poco lo que decía Alfonso, la oportunidad
de ciudades piloto es el poder comparar, es el poder construir redes que nos permitan generar un diálogo para conocer los problemas. De la primera ciudad que hablaba, se llama Chignahuapan, es un nombre en náhuatl que significa región de los 9 lagos. En esta región, evidentemente, cuando hablábamos de cultura y sustentabilidad, por ejemplo, cubrían muy bien todas las necesidades, porque toda la parte de la alimentación, del mismo paisaje, estaba incorporado en la vida cotidiana de los habitantes. Cuando les hablábamos, por ejemplo, de los problemas de espacios públicos, pues ellos prácticamente no tenían problemas. En el ámbito rural o en el ámbito semiurbano, el espacio público es un espacio mucho más común, la gente camina por la calle, como que ellos decían, problema con el espacio público no existe, problema con incorporar el paisaje natural al paisaje urbano no lo tenemos, es cotidiano, lo veo las montañas desde mi casa, pero en cambio, todo lo relacionado con derechos, con discriminación, eran grandes problemas en esa ciudad. No, el tema de la discriminación por género, por temas de preferencias sexuales, era un problema mucho más constante, y no había ninguna propuesta para trabajar. El tema, por ejemplo, ahí del machismo, pues era un problema que se veía cotidiano y normal, estaba normalizado esa situación, y entonces ellos no hablaban de derechos culturales ni hablaban de este tema. Hablando, por ejemplo, de Santa Fe, que podríamos considerarlo una ciudad intermedia, una ciudad de alrededor de 1,5 millones o 2 millones de habitantes, con una cercanía al ámbito natural muy importante por su convivencia con los ríos, pues tenía un debate importante sobre derechos culturales. De hecho, fue uno de los ejes de su plan de acción como programa piloto, y también planteaba urbanizar ciertas zonas, el tema de los museos, de estos equipamientos o de estos activos culturales de los que hablaba Alfonso. Y yéndonos a la Ciudad de México, pues tenía otros problemas. La Ciudad de México tiene un poco más avanzado el tema de los derechos culturales, tiene una carta importante sobre derechos culturales de los ciudadanos, tiene una oferta cultural muy importante desde el ámbito público, pero también desde el ámbito privado. Es la capital de un país que centraliza todo. En México no pasa en el resto del país. Que un artista tiene que tener éxito, realmente podría ser un desconocido. Pero en cambio, incorporación al ámbito del medio ambiente tenía muchas deficiencias, muchos problemas. La contaminación que hay, aquí sí los espacios públicos, en muchos casos limitados por las empresas inmobiliarias, por temas de corrupción, que se han comercializado terrenos que eran de lo público y se han privatizado, en fin, era otra problemática. Un poco como haciendo esa comparación de problemas que existen en este sentido y cómo podemos ver lo rural, lo urbano y lo semi-urbano. En cuanto al flujo de información a ciudades pequeñas, pues también un poco lo que mencioné hablando de Chignahuapan, de esta pequeña ciudad. Bueno, pues aquí lo importante es cómo nos organicemos, identificar dentro de estos activos de los que también hablaba Alfonso, por ejemplo, a los grupos de teatro, cómo como sociedad civil podemos organizarnos y cómo podemos generar cierto tipo de movimientos por gremios, por decirlo así, artes plásticas, artes escénicas, y cómo podemos participar en la vida activa. Un ejemplo para mí importante es una ciudad que se llama Pasto, en Colombia, que es casi frontera con Ecuador, y que ahí se han organizado los jóvenes que hacen cultura. Son alrededor de 300 jóvenes que permanentemente
han sido interlocutores de los gobiernos y han exigido que se practiquen políticas culturales que les den espacio a las distintas manifestaciones que ellos representan. Obviamente hay músicos, hay actores, actrices, hay de todos los, o de diversos manifestaciones artísticas. Ese es otro ejemplo, el de Pasto, Colombia, en el estado de Nariño. Y el tema de retornar a la normalidad es un debate que cada vez lo veo más complejo, cada vez lo veo más lejos. Hace 2 meses yo recuerdo cómo veía esta problemática de la pandemia y si la veo ahora, seguramente veo cosas distintas. En el equipo de trabajo con el que estoy ahora haciendo mi labor en el Ayuntamiento de Puebla, en el municipio de Puebla, la ciudad donde vivo, les digo que ahorita el corto plazo son las próximas 2 o 3 horas. El mediano plazo son 2 o 3 días y el largo plazo es una semana. No podemos ahorita planear ni aventurar muchas cosas a un año, porque de verdad hay temas que no sabemos cómo se van a resolver aún. Los gobiernos en sus distintos ámbitos están respondiendo a una problemática global que nunca antes habíamos respondido, sobre todo estando todos conectados. En la mañana daba otra charla para otro espacio y comentaba yo que estamos viviendo una pandemia en tiempo real y una pandemia donde la problemática de la misma es lo que se supone que era el éxito de nuestras sociedades, en particular 2 fenómenos. El primero, la gran movilidad. En 1950 viajaban alrededor de 50 millones de personas al año. Actualmente viajamos, porque me incluyo porque uno hace de repente viajes constantes, 1,000 millones de personas al año. El tema de la movilidad internacional, sin duda, es lo que ha generado que este virus se haya difuminado por todo el planeta tan rápido y con esta gran velocidad y con este gran impacto. Y lo segundo, me parece que es el tema de las ciudades. Estamos viviendo una pandemia y una crisis, no solamente de salud, sino una crisis del miedo o de salud mental, que me parece que es más grave que la de salud física, porque tal vez en 1 año y medio encuentren la vacuna y podríamos resolver muchos o mejores remedios para conociendo más al virus, pero me parece que la salud mental está generando grandes problemas que van a quedar arraigados en las propias culturas. El hecho de volar en avión, yo no sé, muchas personas que viajábamos frecuentemente, este miedo al otro, este miedo a darle la mano a la persona, ya no digamos abrazar a alguien, este miedo, y se vuelve mi enemigo mi propia hija, que no veo, que está en casa de su madre, pero que no la quiero ver porque como yo trabajo mucho tiempo en la calle, no quisiera yo contaminarla. Entonces me vuelvo un enemigo de mi propia familia, si ellos están aislados, de mi propia madre, que también está aislada por ser una persona mayor, etc. Entonces este tema del miedo me parece que va a ser más difícil y aquí es donde estamos frente a un paradigma de la cultura misma como sociedad global, pero estamos también frente a las distintas pequeñas problemáticas que tengamos que enfrentar. ¿Cuándo van a abrir los teatros? ¿Cuándo van a abrir los cines? ¿Bajo qué circunstancias van a abrir? El director de todos los equipamientos culturales de Bogotá ya me había dicho hace mes y medio que en todo el 2020 no iban a abrir. Y a mí me parecía una exageración en esa época. Hablo de hace mes y medio, de hace pocos 45 días, y hoy día me parece natural. Hoy día me parece que tal vez abra hasta junio del 2021. Por eso les decía que cualquier suposición va cambiando día a día y la tenemos que ir, nos tenemos que ir reinventando a base de esta innovación, innovación social, innovación teniendo como centro pues esto, al hombre, con todas las consecuencias culturales y de impacto que podamos ir generando y resolviendo. Ok, professor.
esse bloco de perguntas que eu vou encaminhar agora toca justamente nesse ponto, né, do Covid-19 e como a cultura pode atuar ou enfrentar esse tipo de situação. Mas antes de encaminhar as perguntas, na verdade, só queria deixar um recado aqui para os alunos de que as aulas 1 e 2 já estão disponíveis no YouTube. O link foi enviado hoje mais cedo e em breve estaremos subindo a aula passada e a aula de hoje também. Bom, sobre as perguntas, a Ana Caroline do Rio de Janeiro encaminhou a seguinte pergunta. Dentre as cidades que você citou, que já criaram projetos e documentos, incluindo e relacionando a cultura ao desenvolvimento, existe algum exemplo positivo de atuação e iniciativas diante da pandemia? Uma outra pergunta, também no que diz respeito à pandemia, é da Ivana de Fortaleza. Ela pergunta o seguinte: como a cultura pode auxiliar a enfrentar os desafios da comunicação em tempos de pandemia? Cultura e comunicação estão cada vez mais próximos, então qual seria o papel da comunicação nesse momento? Como fazer a cultura chegar em tempos de Covid? E, por fim, uma última sobre esse tempo, é da Angelina, de Diadema. Ela pergunta o seguinte: para a cultura ser um agente protagonista no processo de reestruturação da sociedade pós-Covid, a organização em pautas comuns podem ser uma saída? Como as diversas linguagens e manifestações têm se articulado no México para alcançar um mesmo objetivo? Em México? Perdão? Acredito que a pergunta é no sentido de como as manifestações culturais têm se articulado no México para alcançar um mesmo objetivo frente devido à dificuldade que a gente tem encontrado por conta do corona. Se há uma pauta única ou se, enfim, a diversidade tem sido uma questão. La primera pregunta, yo les voy a poner un ejemplo de algo que estoy trabajando ahorita en mi ciudad. Hay una compañía de teatro que se llama Cuentos para no dormir. Es una compañía de teatro que se ha dedicado a adaptar cuentos de terror y los lleva y los pone en escena. Edgar Allan Poe es uno de los, autores más recurrentes. Tienen en 7 años varias puestas en escena. Y frente a mi preocupación de cómo solucionar el miedo en las personas, le preguntaba yo a la directora de esta compañía que cómo se combatía el miedo. Y ella me explicaba que el miedo se combate con miedo. Así como el virus o un virus se combate con una vacuna que se hace con el mismo virus, ella me decía que la mejor forma de enfrentar nuestros miedos es tenerlos enfrente, confrontar nuestros demonios. Y entonces estamos haciendo una estrategia de teatro que nos pueda ayudar a poder hacer que las personas puedan superar el miedo a través del teatro de terror. Suena un poco loco, suena un poco aventurado. Los resultados no los tengo ahora. Cuando tal vez en unos 3 o 4 meses platiquemos sobre esto y les diré cómo nos fue. Espero no haber generado más miedo en las personas, pero un poco la idea, y le pedí que lo trabajáramos con 3 sectores, con niñas y niños, con mujeres que han sido violentadas y con personas de adultos mayores. Con esos 3 grupos de la población queremos trabajar teatro de terror, buscando o intentando que ellos puedan confrontar esos miedos. Ese es un ejemplo que pongo de cómo la cultura puede ayudar a confrontar las diversas problemáticas que se nos vienen presentando día a día. Es un pequeño ejemplo y una acción que yo esperaría que tenga buenos resultados. No lo vamos a hacer de manera irresponsable. Involucraremos psicólogos, involucraremos a profesionales de la salud mental
que nos ayuden a tener herramientas metodológicas para poder hacer algo de esto. También en cuanto a lo que son los desafíos de la comunicación y los nuevos retos de la cultura frente a estas tecnologías que hemos estado empleando. Una nacional de danza con un sector de teatro en México y otro sector de teatro en Ecuador, y estábamos viendo la posibilidad de hacer una herramienta tipo Spotify, pero en lugar de música, para artes escénicas. Hacer pequeñas cápsulas de teatro de 3 minutos, 5 minutos, y que esas pequeñas cápsulas, como cortometrajes, puedan ser adquiridas por un bajo costo por personas en distintos lugares del mundo y poder acceder, puede ser vía un podcast, o puede ser vía YouTube, o una aplicación nueva. Pero cómo generar el otro día asistí a una obra de teatro por Zoom. Uno de mis hermanos es actor, y su obra de teatro, que la ponía recurrentemente en escena, la montó en Zoom, y invité a una amiga al teatro. Mi amiga está en otra ciudad que no ni siquiera en México, y nos fuimos al teatro juntos, ella desde su ciudad, yo desde la mía, y pudimos ver una obra de teatro. Entonces, y nos cobraron $5 por ver la obra de teatro. O sea, me parece que estas herramientas de comunicación son las que tienen que empezar a funcionar para poder enfrentar o tener acceso a todo esto. En México, México es una sociedad compleja, como Brasil, como España, pero en México lo que ha permitido encontrar elementos de identidad entre las distintas regiones, sin duda han sido componentes como la música y componentes como el mismo cine. Esos son, me parece, los lenguajes que han permitido en general mayor acercamiento entre los habitantes y mayor identificación entre los mexicanos. Y actualmente, bueno, ha habido una serie de canciones mexicanas que les ha puesto letra de COVID, o se les ha puesto letra, o sea, ya hay una serie, como ustedes saben, en México nos burlamos mucho de la muerte. Entonces, hemos hecho ya parodias musicales asociadas con el COVID, con todo lo que tiene que ver, lo que se está viviendo como un drama, pero bueno, con un poco de humor negro, se ha ido construyendo algo. No lo puedo tal vez decir que es algo generalizado, pero sí el componente de la música mexicana, que es música ranchera, música de mariachi, que ha sido modificando letras de las canciones a todo lo que estamos parodiando, el drama que estamos viviendo y burlándonos un poco en México y haciendo humor negro de esto que estamos viviendo. Eso, espero que hayas respondido esta última pregunta. Otra cosa que yo vea desde mi casa, y lo poco que me puedo mover, no he visto más que lo que las redes sociales nos han permitido acceder en estos días. Muchas gracias, Enrique. Creo que ya no nos queda tiempo, pero también podemos hacer una lectura optimista, ¿no? Decimos que van a cambiar muchos valores, ¿no? Muchos valores. Miren, esta semana en España, algunas zonas de España ya están en una fase 2 y han abierto algunas instituciones culturales. Han abierto bibliotecas y han abierto algunos museos, ¿no? Hoy, mirando la televisión, veía una imagen de un museo importante, donde los grupos de visitantes, los grupos que iban entrando de 20 en 20 en cada sala, solo 20 personas en cada sala, y los guías, y luego otros 20 con más pausa, ¿no? Y entonces yo he pensado, pues no está mal esto, ¿no? Que podamos ir al museo
al menos ¿no? Poco a poco, con poca gente, ¿no? Que no tengamos que hacer muchas colas, ¿no? Quizá el valor ya no será tener una platea llena de espectadores, sino el valor será poder hacer una obra de teatro con algunos espectadores, ¿no? Si están sentados distantes. Es decir, es un poco ironía, pero también es verdad. Puede haber valores nuevos, ¿no? Por ejemplo, valores nuevos en que ir a una biblioteca y estar a distancia del otro, ¿eh? A distancia del otro, poder leer con tranquilidad. Puede haber valores nuevos y puede haber prácticas nuevas. Lo que sí que estoy observando aquí en mi país es que cuando se han empezado a abrir las causas, porque la pandemia parece que está remitiendo, verdaderamente la gente tiene muchas ganas de salir de su casa, la gente tiene muchas ganas de participar, y hay personas que ya están comprando abonos de teatros y de conciertos para la próxima temporada, a veces como solamente como un deseo. Un deseo, quizá no podrán ir, pero con un deseo. Por tanto, vamos a ver cosas interesantes. Sobre todo, vamos a ver cosas interesantes con los jóvenes. Los jóvenes son más capaces de correr riesgo que los mayores. Quizá no tendrán tanto miedo y obligarán, pero hay un deseo de actividad cultural, hay un deseo de actividad cultural colectiva, porque en esta pandemia hemos descubierto la actividad y la vida cultural privada, individual, pero la colectiva la hemos perdido y tendremos ganas de salir. Por tanto, puede ser que venga. Y entonces de estos dinamismos son los dinamismos que pueden ser positivos para el futuro. Bien, muchas gracias a todos. Gracias, Enrique. Alfonso, muchas gracias. Rafael, gracias. Que no nos Obrigado, profesores. Y nos vemos en la próxima sesión. En la próxima semana, en la última sesión de cierre del curso, terminaremos esta actividad y sobre todo también recomendarles que en la revista del observatorio hay un artículo sobre ciudades que también les puede complementar lo que se ha dicho hoy aquí. ¿De acuerdo? Pues bueno, buenas noches, buenas tardes y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Até, professores. Obrigado. Tchau, tchau. Gracias. Obrigado.